Mi hermana consentida y su prometido querían que yo les entregara una buena parte de mi herencia para pagar su boda de lujo. Tú ni pareja tienes. Ese dinero no lo necesitas, me dijeron. Mis papás se pusieron de su lado. Lo que no imaginaron fue que yo también guardaba una verdad que podía hundirlos y que cuando decidí sacarla a la luz, todos iban a lamentar haberme arrinconado. Me quedé viendo la única velita encendida sobre mi pastel pequeño. La llama apenas temblaba, y la luz no alcanzaba más allá de las sillas vacías alrededor de la mesa de mi cocina. Era mi cumpleaños número 27. No era precisamente como había imaginado pasar esa noche. Aunque si era honesta, tampoco sabía por qué esperaba algo distinto. Pide un deseo, Elena. Camila me dio un pequeño codazo y me sonrió con un entusiasmo que contrastaba con la reunión sencilla que habíamos armado a última hora. Cerré los ojos, soplé la vela y traté de no pensar en esa punzada conocida, esa mezcla de tristeza y costumbre que llevaba años acompañándome. Mi mamá me había llamado esa misma mañana con su repertorio de siempre. Elena, hija, de veras no vamos a poder ir esta noche. Con la boda de tu hermana andamos encima de todo. El jardín, las flores, la lista de invitados. No tienes idea del trabajo que es. Hizo una pausa breve, y luego soltó la frase que terminó de arruinarme el día. Además, cumplir 27 tampoco es una fecha tan especial, ¿verdad? Tú me entiendes. Sí, mamá. No te preocupes. Le respondí en automático, como lo hacía cada vez que me tocaba aceptar que, otra vez, habían elegido a Sofía antes que a mí. Había sido así desde que tengo memoria. Cuando éramos niñas, a Sofía le pagaban clases particulares de ballet y a mí me mandaban a un taller grupal en la Casa de Cultura porque, según mis papás, no alcanzaba para todo. Cuando cumplió 18 y entró a la universidad, le regalaron un coche. A mí, cuando me tocó, me dieron una tarjeta de regalo y me dijeron que la usara en algo útil. Cuando Sofía terminó la carrera, le organizaron una fiesta enorme y le regalaron un viaje a Cancún con sus amigas. Cuando yo me gradué, me llevaron a cenar a un restaurante italiano y me dieron un juego de maletas. El patrón era tan obvio que, desde hacía años, había dejado de sorprenderme. Mis papás siempre encontraban la manera, a veces sin decirlo y otras con toda claridad, de hacerme entender que Sofía era la hija que presumían, y yo la que resolvía sola. ¿Dónde andas, Elena? Daniel agitó una mano frente a mi cara y Natalia soltó una risita. ¿Ya vas a abrir los regalos o te vas a quedar viendo el pastel toda la noche? Asentí y dejé a un lado, aunque fuera por un rato, todo lo que tenía que ver con mi familia. Por lo menos tenía amigos de verdad. Camila, Daniel y Natalia habían llegado con comida pedida por app, una botella de vino y ese cariño sencillo que no hace ruido, pero sí acompaña. Eso valía mucho más de lo que a veces recordaba. Mientras abría sus regalos, todos pensados con cariño y sin exageraciones, me sorprendí deseando que la abuela Rosa hubiera estado ahí. Ella era la única persona de mi familia que nunca me hizo sentir menos que Sofía. Cada cumpleaños llegaba con algo especial para mí, aunque fuera pequeño, y siempre me lo daba en privado, como si quisiera dejarme una fuerza que nadie más viera. No dejes que te apaguen, mi niña, me decía en voz baja. El año anterior había sido el primero sin ella. Murió de cáncer, y su ausencia seguía doliéndome de una forma muy honda. Después de que falleció, su testamento dejó a todos descolocados. Nos había dejado a Sofía y a mí exactamente la misma cantidad, 3.200.000 pesos para cada una. A mis papás no les encantó, se les notó. Creo que daban por hecho que Sofía iba a recibir más porque, para ellos, siempre había sido la que necesitaba mejores cosas, más apoyo, más atención. Todavía me acuerdo de la reacción inmediata de mi hermana el día que leyeron el testamento. Yo voy a usar el mío para el enganche de un departamento, anunció, sentada derechita, con Diego al lado, asintiendo como si acabaran de tomar la decisión más madura del mundo. Es lo responsable. El mensaje venía escondido, pero ni siquiera se esforzó mucho en disimularlo. Lo que yo hiciera con mi parte, fuera lo que fuera, seguramente sería menos responsable. No le seguí el juego.
Metí todo el dinero en una cuenta de inversión. No porque tuviera un gran plan, sino porque no quería tocarlo hasta saber de verdad qué hacer. Sentía que era la última forma en la que mi abuela seguía cuidándome. ¿Más vino?, preguntó Natalia, devolviéndome al presente. Sí, por favor. Me reí. Le tendí la copa y dejé que la noche siguiera por otro lado. Hablamos de trabajo, de citas espantosas, de compañeros insoportables, de planes para el verano. Durante unas horas me olvidé de lo que era ser la hija que nadie priorizaba, y solo disfruté estar con gente que sí quería verme. Cuando se fueron, lavé los pocos platos, guardé lo que sobró y revisé mi celular. No tenía llamadas perdidas de mis papás, ni un mensaje atrasado de felicitación de Sofía. Nada. Solo un mensaje de mi mamá preguntándome si el siguiente fin de semana podía ayudarles a meter invitaciones en sobres para la boda. Una semana después de mi cumpleaños, mi celular sonó mientras yo preparaba la cena. Estaba haciendo pasta con salsa casera cuando vi el nombre de mi mamá en la pantalla. Estuve a punto de dejar que se fuera al buzón, pero la curiosidad pudo más. Bueno, Elena, hija, queremos que vengas a cenar mañana. Vamos a estar todos. ¿Puedes? Su tono era extrañamente dulce, tanto que me puso en alerta. ¿Qué se celebra? ¿A poco tiene que haber motivo para una cena familiar? Solo queremos verte. Lo primero que pensé fue que tal vez querían disculparse por no haber ido a mi cumpleaños. Tal vez se habían dado cuenta de lo mal que estuvo. Tal vez, por una vez, iban a intentar componer algo. No era lo más probable, pero una parte de mí seguía queriendo creer que las cosas podían cambiar. ¿Sí? Ahí estaré. ¿A qué hora? A las 6. Te esperamos, hija. Colgué con una sensación rara, mezcla de desconfianza y esperanza. Pensé, con una ingenuidad que ahora me da pena, que quizá ese año sí iba a ser distinto, que a lo mejor, por fin me iban a tratar como trataban a Sofía. No tenía idea de lo equivocada que estaba. Al día siguiente, llegué a la casa de mis papás, en Ciudad Satélite, en Naucalpan. Un poco antes de las 6. Había salido con tiempo desde Portales Sur, pero entre el tráfico y el ritmo de la tarde llegué más tensa de lo que quería admitir. El coche de Sofía ya estaba estacionado afuera, junto con la camioneta elegante de Diego. Me acomodé el vestido, nada del otro mundo, aunque sí me había arreglado, y toqué el timbre. Mi mamá abrió con una sonrisa demasiado brillante. «Elena, qué bueno que llegaste. Pásale, ya estamos todos». La mesa del comedor estaba puesta con la vajilla que solo sacaban en Navidad o cuando querían impresionar a alguien. Mi papá servía vino. Diego revisaba algo en su celular. Sofía acomodaba las flores del centro de mesa como si estuviera en su propia sesión de fotos. Todos alzaron la vista cuando entré. «Hola, hermana», dijo Sofía con una dulzura falsa que me raspó de inmediato. «¡Qué milagro!». Ni una palabra sobre mi cumpleaños, ni una disculpa, ni siquiera un felicidades, aunque sea tarde. Solo sonrisas tensas y esa incomodidad que se siente, aunque nadie la nombre. Durante la cena, hablamos de cosas sin importancia: el clima, el tráfico, un cliente del trabajo de mi papá, el color de unas flores para la boda. Yo seguía esperando que, en algún momento, alguien sacara el tema real, que dijeran algo, lo que fuera. No pasó, hasta el postre. Mi mamá dejó la cuchara junto a su plato, se aclaró la garganta y cruzó una mirada con mi papá y con Sofía. «Elena, te invitamos porque necesitamos hablar de algo serio». Dejé el tenedor sobre el plato. En ese instante entendí que esa cena no tenía nada que ver con hacer las paces. «¿De qué se trata?». Mi mamá miró a Sofía. Mi hermana se enderezó en la silla y levantó un poco la barbilla, con esa seguridad irritante que le salía cuando estaba convencida de que todos la iban a respaldar. «Como sabes, Diego y yo estamos viendo todo lo de la boda. Ya sacamos bien las cuentas, y con 150 invitados, el jardín de eventos en San Ángel, el banquete, la música, el vestido, las flores, la luna de miel y varios adelantos, todo nos va a salir mucho más caro de lo que pensábamos». Asentí despacio, sin entender todavía qué tenía que ver eso conmigo. Mis papás me observaban con una expectativa extraña, como si esperaran que yo completara sola la idea.
Lo platicamos entre todos. Siguió Sofía, haciendo un gesto que incluía a mis papás y a Diego. Y creemos que deberías aportar una buena parte de tu herencia para ayudarnos a pagar la boda. La miré sin decir nada. Esperé que alguien sonriera, que soltaran la carcajada, que me dijeran que era una broma de mal gusto. No pasó. Seguían viéndome muy serios. Más que serios, seguros. De verdad creían que yo debía sacar millones de pesos de una herencia que era mía para que Sofía se casara como quería. ¿Lo dicen en serio? Claro que sí, respondió mi mamá de inmediato. La familia se apoya. Tu hermana, ahorita, necesita ese dinero. Volteé a ver a todos, uno por uno. ¿Y la herencia de Sofía? Esa es para el departamento, contestó Diego, como si yo estuviera preguntando una obviedad. Ya empezamos a ver opciones. Me quedé helada. Querían que yo financiara una boda de lujo, mientras ella guardaba intacto su dinero para el enganche de un departamento. Y, de pronto, todo me quedó clarísimo. Años enteros de ser la hija secundaria, la que se acomoda, la que entiende, la que no hace olas. No, dije al fin, con la voz firme. No les voy a dar mi herencia. La cara de Sofía cambió al instante. ¿Y para qué la quieres tú? Soltó con una mueca de desprecio. Ni siquiera te vas a casar pronto. Ni pareja tienes. Te vas a quedar sola y ese dinero ahí guardado, como si te sirviera de algo. La crueldad de su tono me dejó inmóvil por un segundo. Volteé a ver a mis papás, esperando que por fin le pusieran un límite, que le dijeran que se estaba pasando. Mi papá asintió. Tu hermana tiene razón, Elena. Sofía sí está pensando en su futuro. Tiene una vida que construir con Diego. ¿Tú qué plan tienes con ese dinero? Mi mamá estiró la mano hacia mí, como queriendo suavizar el golpe. Hija, es que Sofía lo necesita más que tú. Tú siempre has sido tan independiente. Independiente. La palabra que usaban cada vez que querían decir menos importante. Me puse de pie tan rápido que la silla rechinó contra el piso. No les voy a dar mi dinero. La abuela me lo dejó a mí, no al presupuesto de la boda de Sofía. No seas egoísta, soltó mi mamá, y en esa frase se le cayó la voz suave que había estado fingiendo toda la noche. Me reí, pero sin humor. ¿Egoísta? ¿Por quedarme con mi propia herencia? Sofía recibió exactamente lo mismo. Si su boda es tan importante, que la pague con su dinero. No esperé la respuesta. Agarré mi bolsa y salí mientras me gritaban que volviera, que estaba exagerando, que así no se habla en una familia. El regreso se me hizo eterno, entre el tráfico y el coraje. Apenas sentí el trayecto. El celular empezó a sonar casi de inmediato, pero no contesté. Cuando entré a mi departamento, al fin lo revisé. 5 llamadas perdidas de mi mamá, 3 de Sofía, varios mensajes seguidos, todos diciendo lo mismo con distintas palabras, que estaban decepcionados de mí, que cómo podía ser tan egoísta, que estaba rompiendo a la familia por dinero. Apagué el celular y me serví una copa grande de vino. Creí que me iba a poner a llorar. No lloré. Me quedé sentada en silencio, mirando la pared, sintiéndome vacía. A la mañana siguiente encendí el celular y me encontré con una nueva avalancha. Mis papás, al parecer, habían pasado la noche llamando a mis tíos, porque ahora también tenía mensajes de ellos, todos con la misma cantaleta. Todos juzgándome por algo que ni siquiera les correspondía. El mensaje de la tía Laura era casi una plantilla. Tu mamá me contó todo. No puedo creer que te pongas así por una cosa tan sencilla. La boda de tu hermana es un momento único. Debería darte gusto ayudar. No respondí ninguno. ¿Qué se suponía que dijera? Que llevaba años acostumbrada a quedar en segundo lugar. Que me cansé de ceder. Que, para ellos, siempre había sido más importante lo que Sofía quería que lo que yo sentía. El lunes, en la agencia, intenté concentrarme en una campaña que traíamos para un cliente nuevo, pero la cabeza se me iba una y otra vez a esa cena. No podía creer que hubieran montado toda la escena solo para pedirme dinero. Peor aún, no podía creer que de verdad pensaran que yo era la que estaba mal.
Para el miércoles, los mensajes habían bajado de número, pero subido de tono. «Te vas a arrepentir de darle la espalda a tu familia», escribió mi papá. «La familia está primero, Elena». Esa noche los bloqueé a todos. Necesitaba paz, aunque fuera por unas horas. Me duró poco. El viernes, al doblar la esquina de mi edificio, me quedé parada en seco. Mi mamá, Sofía y Diego estaban junto a la entrada, esperándome. Pensé en dar la vuelta, pero ya me habían visto. «Tenemos que hablar», gritó mi mamá cuando me acerqué, sin ganas, por la banqueta. «No hay nada que hablar», respondí, manteniéndome a distancia. «Y no los voy a subir». Sofía dio un paso al frente. Tenía los ojos hinchados, como si hubiera llorado o como si quisiera que pareciera que había llorado. «Estás rompiendo a esta familia. ¿Sí te das cuenta de lo que estás haciendo? Todos están molestos contigo». «Yo no le pedí a nadie que se metiera en mis finanzas», contesté. «Ustedes fueron los que empezaron a llamar a todo el mundo». Mi mamá negó con la cabeza, con esa expresión de víctima que dominaba tan bien. «No entendemos por qué te estás poniendo así. Es la boda de tu hermana». Respiré hondo. «Se los voy a decir una sola vez, y con toda claridad. La abuela nos dejó a Sofía y a mí la misma cantidad. Si la boda le importa tanto, que la pague con su herencia». Sofía levantó los brazos, desesperada. «¿Es en serio? Diego y yo ya teníamos planeado usar ese dinero para el departamento. Ya vimos opciones, ya hicimos cuentas». «Y yo también tengo planes para mi dinero», dije. Diego se acomodó el saco y dio un paso adelante, con esa calma ensayada que usan algunas personas para hablarte como si fueras la irracional de la historia. «Elena, hay que ser razonables. Nadie te está pidiendo que renuncies a tu futuro. Pero, ahorita, para la familia, la prioridad es la boda de Sofía». Miré a los tres, mi mamá, retorciéndose las manos. Sofía, ofendida porque el mundo no giraba a su ritmo. Diego, con esa sonrisa condescendiente que ya empezaba a detestar. Y de pronto, sentí una tranquilidad extraña. «No. Solo eso. No. Y les pido que me dejen en paz». Pasé junto a ellos, metí la llave electrónica al portón y entré al edificio con las manos temblando. Antes de que la puerta se cerrara, escuché la voz furiosa de Sofía. «Esto no se queda así, Elena». Tenía razón. No se quedó ahí. El lunes siguiente abrí Facebook y mis notificaciones estaban llenas. Mi mamá y Sofía habían publicado textos largos, llorosos, llenos de manipulación. No ponían mi nombre, pero cualquiera que conociera a la familia entendía de quién hablaban. La publicación de mi mamá decía: «Duele mucho cuando alguien por quien has dado todo decide darle la espalda a su propia familia. Como madre, una se desvive por sus hijos, y al final hay quienes te pagan con desprecio». La de Sofía era todavía peor. Cuando tu propia hermana te traiciona en el momento más importante de tu vida, entiendes quién te ama de verdad y quién no. Gracias a todos los que han estado con nosotros en estos días tan difíciles. Los comentarios estaban llenos de tías, primos lejanos y amigas de mi mamá mandando mensajes de apoyo y condenándome sin saber nada. La tía Laura escribió: «Hay gente que nunca entiende lo que significa la familia». El tío Francisco puso: «Qué vergüenza. Ojalá recapacite». Ni una sola persona preguntó mi versión. No respondí. Meterme en esa discusión solo iba a empeorar todo. Y sinceramente, tampoco me sorprendió la rapidez con la que todos se pusieron del lado de Sofía. Había sido así toda la vida. En las reuniones familiares celebraban sus logros como si fueran enormes, y lo mío siempre quedaba como una nota al margen. Pero la campaña en redes solo fue el principio. 3 días después, mi jefe me pidió que pasara a su oficina. Su expresión era seria, pero no fría. «Elena, cierra la puerta y siéntate, por favor». Me senté sintiendo que se me aceleraba el corazón. Pensé en una entrega atrasada, en un error, en alguna queja de un cliente. No era nada de eso. «Ayer recibí una llamada preocupante», dijo, acomodando unos papeles sobre su escritorio. «De tus papás». Sentí cómo se me fue el color de la cara. Dijeron cosas delicadas.
que no eres confiable, que traicionaste a tu familia, que una persona así tampoco debería tener responsabilidades importantes en la empresa. Me quedé helada. De todas las formas posibles de lastimarme, habían decidido meterse con mi trabajo. No suelo involucrarme en asuntos personales de nadie, continuó él, un poco incómodo, pero esto sí me pareció suficientemente grave como para comentártelo. Le conté todo. La herencia igual para las dos. La exigencia de que yo pagara la boda. El plan de Sofía de guardarse intacto su dinero para un departamento. Mi negativa. Los mensajes. La presión. Las publicaciones. Todo. Cuando terminé, se recargó en el respaldo y negó despacio. ¡Qué cosa tan dura! Yo tragué saliva. Solo quería que supieras que no es verdad. Lo imaginé, dijo. No te preocupes por tu trabajo. Pero sí quería advertirte hasta dónde están llegando. Se me aflojaron un poco los hombros. Gracias, de verdad. Cuídate mucho, Elena. Y, si necesitas algo, me dices. Asentí y regresé a mi lugar con un nudo en la garganta. Apenas me senté, me entró un mensaje de un número desconocido. Eres una egoísta. No mereces tener familia. Lo bloqueé. Un minuto después entró otro, de otro número. Todo mundo sabe lo que hiciste. ¿Cómo puedes vivir contigo misma? Así siguió durante días. Números nuevos, correos anónimos, mensajes de familiares con los que casi ni hablaba. Parecía que mis papás y Sofía estaban decididos a hacerme pedazos hasta que cediera. Una noche, después de bloquear 3 números más, me quedé sola en la sala de mi departamento con la sensación de que el aire ya no me alcanzaba. Siempre había sido la rara de la familia, la menos querida, la menos tomada en cuenta. Pero esto ya era otra cosa. Esto era un ataque coordinado. Querían agotarme, aislarme, doblarme. Y entonces me acordé de los mensajes que Sofía me había mandado meses atrás. Los había guardado, no para hundirla, sino porque, desde que me pidió usar mi departamento para ver a Javier, me quedó claro que, si algún día las cosas se torcían, ella sería capaz de voltear la historia y dejarme a mí como la culpable. Por eso no borré nada. Busqué en la conversación de enero. Ahí estaban. Sofía, pidiéndome que le prestara mi departamento para ver a escondidas a su exnovio, Javier. Todo eso mientras ya estaba comprometida con Diego. Necesito usar tu depa mañana en la tarde. Javier viene a la ciudad y necesitamos estar solos. No le digas a nadie. Más abajo. Gracias por prestármelo. Sigo sintiendo cosas por él, pero no voy a dejar a Diego. Javier es otra cosa. Había más. Varias semanas de mensajes en el mismo tono. Mi hermana había engañado a Diego usando mi departamento como escondite. También había guardado unas fotos que ella misma me mandó en diciembre, como siempre hacía cuando quería presumir algo. En esas fotos aparecía abrazada a Javier en el sillón de él, sonriendo, con el vestido de diseñador que Diego le había regalado días antes por Navidad. Se las había tomado para sentirse deseada, para presumir que tenía a 2 hombres pendientes de ella. Era una costumbre vieja, una de esas formas de humillar a los demás que arrastraba desde la preparatoria. Me quedé mirando la pantalla con el dedo encima de las capturas. Usar eso era ir al punto más sensible. Iba a destrozar la relación de Sofía. Probablemente iba a cancelar la boda. Una parte de mí, la misma parte entrenada durante años para protegerla, aunque ella no me protegiera nunca, dudó. Entonces entró otro mensaje. Tus papás ya le contaron a todos la clase de hija que eres. Nadie está de tu lado. Algo dentro de mí terminó de romperse. Habían llamado a mi jefe. Me estaban acosando día y noche. Me estaban dejando sola frente a toda la familia. Todo porque no quise entregar un dinero que era mío. Sin darme tiempo para pensarlo demasiado, seleccioné las capturas, las fotos de Sofía con Javier y busqué el contacto de Diego. Escribí un solo mensaje. Diego, creo que tienes derecho a saber lo que Sofía te ha estado ocultando. Lamento ser yo quien te lo diga. Y envié todo. En cuanto lo hice, me cayó encima una mezcla fuerte de emociones. Alivio, culpa, miedo, ansiedad. Pero por debajo de todo eso, había algo más. Calma.
Por fin la verdad estaba fuera. Lo que viniera después ya no iba a sostenerse en mentiras. A la mañana siguiente, me despertó el celular vibrando con fuerza sobre el buró. Sofía. Contesté después de tomar aire. ¿Cómo te atreviste? Gritó apenas escuchó mi voz. ¿Cómo se te ocurrió hacerme esto, Elena? Yo esperaba enojo. No ese nivel de furia. Me traicionaste, siguió, sin dejarme hablar. Diego terminó conmigo. Canceló todo. El jardín, las flores, todo lo que ya teníamos apartado. Por primera vez en mi vida, no me apresuré a pedir perdón ni a calmarla. Tú lo traicionaste primero, Sofía. Lo engañaste y usaste mi departamento para hacerlo. Eso era distinto. Su voz se quebró, más por desesperación que por tristeza. No significaba nada. Nunca se iba a enterar. La lógica era tan absurda que por un momento me dieron ganas de reírme. En el mundo de Sofía, el problema no era lo que hacía. El problema era que la descubrieran. Me arruinaste la vida, sollozó. ¿Ya estás contenta? Me quedé callada un instante. ¿Estaba contenta? No, pero tampoco estaba arrepentida. Ustedes intentaron arruinarme a mí primero, le dije en voz baja. Tú, mamá y papá. Le hablaron a mi trabajo. Pusieron a toda la familia en mi contra. Todo porque no quise pagar tu boda mientras tú cuidabas tu dinero para un departamento. Eso no es lo mismo, gritó. Para mí sí. Y colgué. Sabía que no había terminado. Mis papás llamaron enseguida. Dejé que se fueran al buzón, y luego escuché el mensaje de mi papá. Lo que hiciste no tiene perdón. Arregla esto, Elena. Háblale a Diego y dile que inventaste todo. Haz que regrese con tu hermana. Si no, para nosotros se acabó. Después vinieron más mensajes. Mi mamá alternando entre el chantaje y el enojo. Sofía escribiéndome párrafos enteros de reclamos. Dejé de leerlos. Pasaron un par de semanas. Por un primo me enteré de que Diego se negó a volver con Sofía, aunque mis papás hicieron de todo por convencerlo. Primero dejó de contestarle. Luego la confrontó con las pruebas. Ella terminó aceptando lo que había pasado porque creyó que, aún así, él la iba a perdonar. No la perdonó. La boda se canceló oficialmente. Perdieron anticipos. El jardín liberó la fecha. El vestido caro se quedó colgado, sin uso, en el closet de Sofía. Y, según mi familia, todo era culpa mía. Yo me concentré en mi trabajo. Me acerqué más a mis amigos de verdad e intenté seguir adelante. De vez en cuando revisaba mi cuenta de inversión y veía cómo el dinero que me había dejado la abuela seguía creciendo poco a poco. Con el tiempo, decidí usar una parte para el enganche de mi propio departamento. No porque Sofía hubiera querido hacer lo mismo, sino porque de verdad era lo que yo quería para mí. 3 meses después de que se canceló el compromiso, me llegó una carta al buzón. Venía en un sobre formal. La abrí en la cocina. Adentro había una hoja elaborada por notario, no para borrar ningún lazo legal, sino para dejar por escrito algo simbólico y cruel. La decisión de mis papás de cortar toda relación conmigo. La leí 2 veces. Nosotros, Roberto García y Patricia García, manifestamos por medio de la presente nuestra voluntad de dar por terminada toda relación personal y familiar con Elena García. Consideramos que sus actos han causado un daño irreparable, y a partir de esta fecha, no deseamos mantener ningún trato con ella. La dejé sobre la barra de la cocina y me quedé viéndola. Se suponía que eso tenía que destrozarme. Era, sin duda, el castigo final que habían elegido. Pero no me destrozó. Sentí, para mi propia sorpresa, una ligereza enorme. Ellos pensaban que me estaban quitando algo, en realidad me estaban soltando de una vez por todas. En los meses que siguieron, encontré un departamento que me encantó, y di el enganche con parte de mi herencia. Volví a salir con gente. Me metí a un grupo de senderismo de fin de semana y empecé a conocer personas que no sabían nada de mi drama familiar. También comencé terapia para entender todo lo que había cargado durante años por haber sido siempre la menos elegida. A veces pensaba en Sofía, si habría encontrado a alguien más, si seguía viviendo con mis papás, si alguna vez se habría detenido a pensar en todo lo que hizo.
Nunca la busqué. Ella tampoco a mí. En mi buró tenía una foto de la abuela Rosa. A veces la miraba antes de dormir y la imaginaba observándome con esa mezcla de ternura y firmeza que tenía solo ella. No dejes que te apaguen. Eso me decía siempre. Durante años hice exactamente lo contrario. Dejé que me apagaran, que me hicieran pequeña, que me acostumbrara a pedir perdón hasta por existir. Eso se había terminado. Un año después de que mis papás me sacaron de su vida, recibí un paquete pequeño por correo. No traía remitente. Lo abrí con cuidado. Adentro estaba el relicario de plata de la abuela Rosa. El mismo que usaba todos los días. El mismo que mi mamá se había quedado después del funeral. No había ninguna nota. No hacía falta. Supe de inmediato quién me lo había mandado. Tal vez era su manera final de admitir lo que nunca fue capaz de decir en voz alta, que la abuela habría estado de mi lado. Que, en el fondo, incluso ella lo sabía. Me puse el relicario. Caminé hasta el espejo de mi recámara y me quedé viendo mi reflejo. La mujer que tenía enfrente ya no era la misma que se disculpaba por ocupar espacio. Ya no era la que agachaba la cabeza para no incomodar a nadie. Ya no era la que aceptaba migajas de afecto porque pensaba que eso era lo único que merecía. La herencia había sido el detonante. Pero el verdadero regalo de mi abuela había sido otro. Empujarme, aún desde su ausencia, a romper por fin con una familia que nunca supo verme de verdad. Habrá quien piense que lo mío fue una tragedia. Perder a mis papás y a mi hermana para siempre. Yo no lo veo así. Creo que a ellos los había perdido desde mucho antes. O quizá nunca los tuve como yo necesitaba. Toqué el relicario con la yema de los dedos y murmuré: «Gracias, abuela». Afuera, por la ventana, la ciudad seguía con su ruido de siempre. Pero dentro de mí algo sí había cambiado. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi vida también. Entendí que querer a mi familia no me obligaba a entregar lo que era mío, ni a soportar humillaciones para que otros estuvieran contentos. De esta historia me llevé una idea muy clara. El cariño no borra derechos básicos. En la vida real, conviene recordar principios muy simples y universales. Lo que te pertenece, como una herencia o tus ahorros, no deja de ser tuyo porque alguien cercano diga que lo necesita más. Tu dignidad y tu reputación también merecen respeto, y nadie debería difundir versiones falsas, acosarte o meterse en tu trabajo para presionarte. Una aplicación práctica de todo esto es guardar mensajes, correos, capturas, fechas y cualquier prueba cuando una situación empieza a salirse de control. También sirve poner límites claros por escrito y avisar con calma a las personas necesarias, como un jefe o un administrador, si el conflicto ya te está afectando fuera de casa. También aprendí que decir no a tiempo puede evitar daños más grandes después. Y que, si el problema escala, si hay amenazas, hostigamiento o intentos de perjudicar tu patrimonio, tu nombre o tu tranquilidad, lo más sensato es buscar orientación de un abogado o acudir a una autoridad pública para recibir la ayuda adecuada.